Me llamo Elvira, tengo 68 años, y nunca pensé que la soledad pudiera tener ruido. Sí, ruido. Un zumbido constante que se mete en los oídos cuando el alma se parte. Ese día, mientras el autobús pasaba sin detenerse y el viento me enredaba el cabello, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Pero para entender cómo llegué a esa parada, tengo que retroceder unas horas. La mañana empezó como cualquier otra en nuestra casa. El sol entraba por la ventana del comedor. La cafetera borboteaba con ese aroma que siempre me recordaba a los domingos felices de mi juventud. Yo tarareaba bajito mientras ponía la mesa. 3 tazas, 3 platos, las servilletas dobladas con cuidado. Mi hijo Daniel bajó medio dormido, con el cabello revuelto, y me dio un beso en la frente. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». «¿Dormiste bien?» Él asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Algo lo preocupaba. Lucía, su esposa, apareció unos minutos después, siempre impecable, con su perfume fuerte y su tono de voz calculadamente amable. «Buenos días», dijo sin mirarme. Le ofrecí café. «Gracias, pero prefiero té», contestó, como si el simple hecho de aceptar algo mío le costara. Me acostumbré a esa frialdad. Desde que se casaron, Lucía nunca me quiso cerca. Y sin embargo, cuando se quedaron sin trabajo, fue mi casa la que los acogió. Les di mi habitación más grande. Cocinaba para ellos, lavaba su ropa, todo para que no les faltara nada. Daniel decía, «Solo será un tiempo, mamá». Ese tiempo se volvió 1 año y medio. Aquella mañana, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Daniel le comentó a Lucía que había ido a una entrevista de trabajo, y yo, emocionada, dije, «¡Qué buena noticia, hijo! Seguro te llaman». Lucía, en cambio, torció el gesto. «Ojalá, porque ya va siendo hora de que encontremos un lugar para nosotros», dijo, mirándome de reojo. Yo fingí no escuchar, pero Daniel le respondió con un tono incómodo. «Lucía, mamá nos está ayudando. No empieces». Ella sonrió con esa dulzura fingida que me hacía doler el estómago. «No empiezo. Solo digo que todos necesitamos nuestro espacio, ¿no?» Y ahí empezó. Una palabra llevó a otra. Primero fueron frases suaves, luego reproches disfrazados, hasta que se rompió la calma. Lucía golpeó la mesa con la cuchara. «Estoy cansada de vivir con tu madre. No soporto que se meta en todo». Yo me quedé helada. «Lucía, no me meto. Solo intento ayudar». «¿Ayudar?», rió sin humor. «Usted decide hasta qué comemos». Daniel levantó la voz, intentando calmarla, pero su mirada esquiva me partió el alma. Sabía que me quería, pero también sabía que estaba atrapado entre nosotras. Le dije con voz suave, intentando evitar el desastre. «Lucía, si te incomoda algo, podemos hablarlo. No quiero causarles problemas». Ella cruzó los brazos. «Ya es tarde para hablar. Lo que quiero es paz». Y entonces soltó la frase que aún hoy me retumba. «¿Por qué no te vas un tiempo, Elvira? Así veremos si realmente te necesitamos». Daniel se quedó mudo. Yo lo miré, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero no lo hizo. Solo bajó la mirada. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de humillación y tristeza. Tomé mi abrigo y dije, «No quiero molestar, saldré un rato a caminar». Lucía no respondió. Daniel me siguió hasta la puerta. «Mamá, espera», dijo, pero Lucía lo tomó del brazo y susurró algo que no alcancé a oír. Él se detuvo. Solo escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí. El golpe fue seco, definitivo. Caminé sin rumbo, con el corazón latiendo en la garganta. No llevaba dinero, ni teléfono, ni siquiera mis llaves. El aire frío me golpeaba la cara, pero por dentro el fuego del dolor ardía más. Cada paso era un recuerdo, los primeros días de Daniel, su risa de niño, las noches en vela cuidándolo con fiebre. Todo eso, y ahora era como si nunca hubiera existido. Llegué a la parada de autobús casi sin darme cuenta. El banco metálico estaba helado. Me senté, temblando, abrazando mi bolso vacío como si pudiera darme calor. La gente pasaba, ocupada, indiferente. Yo era invisible, una vieja sentada en la calle, llorando en silencio. El sol empezaba a bajar. El viento se volvía más cruel. Y fue entonces cuando la escuché. Una voz pequeña, dulce, preguntó, «¿Está bien, señora?» Giré la cabeza. Era una niña, de unos 10 u 11 años. Tenía gafas oscuras y un bastón blanco entre las manos. Su cabello castaño caía en trenzas perfectas, y su sonrisa, aunque tímida, tenía una luz que desarmaba.
Sí, cariño. Estoy bien, mentí. No, no lo está, dijo con una seguridad que me sorprendió. Puedo oírlo en su respiración. Mi abuela respiraba igual cuando lloraba. Las lágrimas me traicionaron. Me tapé la cara. La niña se acercó un poco y extendió su mano. No llore, por favor. Las lágrimas no ayudan a ver, aunque a veces limpian el corazón. No supe qué decir. Solo la miré, conmovida. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Sofía, dijo sonriendo. ¿Y usted? Elvira. Sofía asintió despacio, como si memorizara mi nombre en su mente. Elvira, suena bonito. Y entonces dijo algo que me cambió el destino. Necesito pedirle un favor. Mi conductor vendrá en unos minutos, pero no quiero que piense que estoy sola. ¿Podría fingir ser mi abuela un momento? Me quedé inmóvil. La niña ciega, la desconocida, me pedía protección, justo cuando yo sentía que ya no podía proteger ni a mí misma. Por supuesto, hija, respondí tragando lágrimas. Soy tu abuela. Sofía sonrió. Gracias. Usted tiene una voz cálida. Las voces cálidas hacen que el mundo no dé tanto miedo. Nos quedamos sentadas, en silencio. Yo observaba su pequeño rostro y pensaba, qué injusto es el mundo, una niña tan pura y sin poder ver la luz. Pero tal vez, pensé luego, ella veía mucho más que cualquiera. Y ahí, justo en ese instante, escuchamos un motor detenerse. Un coche oscuro, con los vidrios tintados, se estacionó frente a la parada. El conductor bajó la ventanilla. Señorita Sofía, llegué justo a tiempo. Sofía se levantó y apretó mi mano. Gracias, Jorge. Esta es mi abuela. Él sonrió, sin sospechar nada. Encantado, señora. Suban, por favor. Intenté negarme, pero Sofía susurró. Suba conmigo. No quiero que se quede aquí. Mi corazón me dice que usted necesita venir, y sin entender por qué, la obedecí. Subí al coche, y mientras nos alejábamos, vi la parada por el retrovisor, el banco vacío, las hojas rodando por el suelo. Ahí quedó la vieja Elvira, la que esperaba el amor de un hijo. La que subió a ese coche, sin saberlo, iba a encontrar algo mucho más grande que el perdón. Dentro del coche, el aire olía a cuero y lavanda. El conductor, Jorge, era un hombre de unos 50 años, serio, pero con una mirada amable en el espejo retrovisor. Sofía se acomodó junto a mí en el asiento trasero sin soltar mi mano. Su piel era cálida, sus dedos frágiles, pero su voz tenía la firmeza de alguien que ha aprendido a confiar en la intuición más que en los ojos. ¿Vamos directo a casa, señorita?, preguntó Jorge. Sí, por favor, respondió Sofía. Y deje las ventanas un poco abiertas. Me gusta sentir el viento. Me quedé mirándola. Era una niña y, sin embargo, su forma de hablar tenía una serenidad que me conmovía. Durante unos minutos, nadie dijo nada. El coche avanzaba por las calles de la ciudad, y yo observaba cómo el mundo pasaba al otro lado del vidrio, mientras por dentro aún me sentía perdida. Sofía rompió el silencio. Señora Elvira, ¿por qué lloraba en la parada? Su pregunta fue como una flecha directa al pecho. Tragué saliva antes de responder. Porque me quedé sola, hija. A veces la familia duele más que la distancia. Ella asintió despacio, pensativa. Mi abuela decía que cuando alguien te deja sola, en realidad te está dejando espacio para encontrarte. No supe qué responder. Esa niña, con apenas 10 años, acababa de decir la frase más sabia que había escuchado en mucho tiempo. Tu abuela debía ser una mujer muy buena, dije. Lo era, susurró Sofía. Murió hace 2 años. Desde entonces, siempre le pido al cielo que me mande a alguien con su voz. Y hoy, usted apareció. Sentí que el corazón se me apretaba. No sabía si creer en casualidades o en destinos, pero había algo en esa niña que me resultaba familiar, casi sagrado. No era lástima lo que sentía, era conexión. El coche se detuvo frente a una gran casa de fachada antigua, con enredaderas que subían por las paredes y ventanas de madera verde. Parecía una casa sacada de otra época, de esas que huelen a historia y secretos. Jorge bajó y abrió la puerta. Hemos llegado, señorita. Gracias, Jorge, dijo Sofía. Yo dudé un segundo antes de bajar. No quiero molestar, cariño. No molesta. Mi casa es grande y la soledad es terca, dijo, riendo bajito. Además, mi nana estará feliz de tener compañía. Esa niña me desarmaba con su ternura. Apenas crucé la puerta,
Un olor a pan recién hecho y madera vieja me envolvió. Un reloj antiguo marcaba las 6:30 con un sonido grave. «¡Sofía!», gritó una voz desde el interior. Una mujer de cabello canoso, delgada y elegante, apareció secándose las manos con un delantal. «Ay, niña, me tenías preocupada». «Todo está bien, Nana. Esta es mi abuela», dijo Sofía, tomándome del brazo. La mujer me miró con sorpresa, pero en sus ojos no había desconfianza, solo una mezcla de ternura y curiosidad. «Encantada, señora. Pase, por favor». No sabía cómo explicar la mentira piadosa, así que solo sonreí. «Gracias». Nos sentamos en la mesa del comedor y Sofía pidió pan con chocolate. Mientras la nana servía, yo miraba los retratos en la pared. Había fotos antiguas, una pareja joven abrazando a una bebé, una mujer de ojos tristes, un hombre con uniforme militar. El aire tenía ese peso de casa que ha visto demasiadas despedidas. «Sofía, ¿vives solo con la nana?», pregunté. «Sí, mis padres viajan mucho. Casi siempre estoy con ella o con Jorge, pero no me siento sola». «¿Y no te da miedo?». «El miedo se va cuando aprendes a escuchar», dijo. «Yo escucho todo, las pisadas, las pausas, los suspiros. Las personas hablan incluso cuando callan». Sus palabras me hicieron temblar. Era como si me describiera. Yo también llevaba años escuchando silencios. El silencio de mi hijo cuando no quería decir que su esposa me odiaba. El silencio de la casa cuando me sentía un estorbo. El silencio que me acompañaba desde que enviudé. «Eres muy sabia, Sofía», le dije. Ella sonrió. «No, solo miro con el corazón». Mientras comíamos, la nana encendió la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que hablan de promesas rotas y besos eternos. Sofía movía los dedos al ritmo, como si dibujara las notas en el aire. De pronto me preguntó: «¿Usted tiene hijos?». El aire se me congeló. «Sí, uno. Se llama Daniel». «¿Y vive con usted?». «Vivía», susurré, pero hoy se quedó en casa con su esposa. Sofía frunció el ceño, como si tratara de entender algo más allá de mis palabras. «La gente que amamos a veces se confunde», dijo, «pero el amor verdadero siempre regresa». Una lágrima me resbaló por la mejilla. No quería llorar delante de ella, pero no pude evitarlo. Sofía, sin verme, estiró la mano y me tocó la cara. «No esté triste. Hoy me encontró, y eso significa que el cielo todavía la escucha». Esa frase me rompió por dentro. No recordaba la última vez que alguien me había hablado con tanto cariño. La nana volvió a entrar con una manta. «Señora Elvira, la señorita Sofía quiere que se quede esta noche. Tenemos una habitación libre». Yo iba a negarme, pero Sofía insistió. «Por favor, mañana quiero que desayunemos juntas». Accedí, y esa noche, mientras me acostaba en una cama suave, con las cortinas moviéndose al ritmo del viento, sentí una paz que hacía años no conocía. Miré al techo y pensé: ¿por qué una desconocida me da más amor que mi propia familia? Me dormí con esa pregunta. Pero lo que no sabía era que, al amanecer, el destino me tenía guardada una respuesta que cambiaría todo. El primer rayo de sol se coló por la cortina y me despertó con un brillo suave. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El colchón era blando, las sábanas olían a lavanda y por primera vez en mucho tiempo no me dolían las manos al levantarme. Había pasado la noche en la casa de una niña ciega, una desconocida que me había recogido de una parada de autobús como si el destino la hubiera enviado para salvarme. Me incorporé despacio y me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín estaba lleno de rosales. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido distante del tráfico, creando una calma que me resultaba extraña, como si perteneciera a otro mundo. Me puse el chal sobre los hombros y bajé las escaleras. En el comedor, Sofía estaba sentada frente a un piano, con los dedos extendidos sobre las teclas. La luz dorada del amanecer caía sobre su rostro, y pude ver cómo, aunque no miraba, sonreía como quien sí puede ver el alma del día. «Buenos días, señora Elvira», dijo sin volverse. «Buenos días, mi niña. ¿Cómo supiste que era yo?». «Su perfume. Tiene olor a hogar», me reí bajito. «Hace mucho que nadie me decía eso». «Porque hace mucho que nadie la miraba de verdad», respondió ella, y siguió tocando. Las notas llenaron la habitación. Era una melodía dulce, melancólica. Me acerqué despacio y sentí algo en el pecho, como si aquellas notas me hablaran directamente a mí. «¿Cómo aprendiste a tocar así?», pregunté. «Mi abuela me enseñó».
Tocábamos juntas todos los domingos. Ella decía que el piano es como la vida. Si presionas muy fuerte, suena mal. Si lo haces con miedo, no suena. Hay que tocar con el alma justa. Me quedé mirando sus manos. Eran pequeñas, pero firmes, seguras. Acariciaban las teclas como si acariciaran recuerdos. «Te pareces mucho a ella, ¿sabes?», dijo de pronto. «¿A tu abuela?». «Sí, su voz, su forma de decir mi nombre. Cuando la escucho a usted, siento que volvió por un día. Sentí un nudo en la garganta. Ojalá pudiera haberla conocido», susurré. «Tal vez ya la conoció, solo que no lo recuerda», dijo ella con una sonrisa misteriosa. La nana entró con una bandeja. «El desayuno está listo, mis niñas. Pan con mantequilla, mermelada de durazno y café recién hecho». Nos sentamos a la mesa. Sofía comía despacio, disfrutando de cada bocado. Yo, en cambio, apenas podía tragar. Mi mente volvía una y otra vez al día anterior. La pelea, la puerta cerrándose, el silencio de Daniel. «Piensa en su hijo, ¿verdad?», preguntó Sofía. Me sorprendió. «Sí, ¿cómo lo sabes?». Porque su respiración cambió. Cuando recordamos lo que duele, el aire se vuelve más pesado. No supe si reír o llorar. «Eres demasiado perceptiva para tu edad. Es que cuando no ves con los ojos, aprendes a ver con el corazón». Se hizo un silencio lleno de ternura. Sofía dejó la taza y me tomó la mano. «No se preocupe, Elvira. Su hijo volverá. La vida siempre devuelve lo que uno da, solo que a veces en otro envoltorio». No entendí del todo lo que quiso decir, pero sus palabras se quedaron flotando dentro de mí. Después del desayuno, la nana me ofreció quedarme unos días más. «La señorita Sofía no tiene mucha compañía y usted parece hacerle bien», dijo. Miré a la niña, que sonreía con las manos entrelazadas sobre el regazo. No podía negarme. «De acuerdo, me quedaré un par de días». Sofía aplaudió, feliz. «Entonces le enseñaré a tocar mi canción favorita». Pasamos la mañana juntas frente al piano. Ella me guiaba con paciencia, tocando una nota y luego pidiéndome que la repitiera. «No piense, solo sienta», me decía. Imagine que el sonido viene desde su pecho. Y así, sin darme cuenta, empecé a reír, a equivocarme, a intentarlo de nuevo. Por primera vez en años, sentí ligereza. A la hora del almuerzo, Jorge, el conductor, llegó con las compras. Traía flores, pan y una bolsa con frutas frescas. «Buenos días, señora Elvira», me saludó. «La niña no para de hablar de usted». Sofía se rió, «porque es mi abuela adoptiva». «Eso parece», dijo él sonriendo. «Qué suerte tiene usted, señora, de haberla encontrado». «No», respondí, «la suerte fue mía». Pero entonces noté algo extraño. Cuando Jorge dejó las bolsas sobre la mesa, su mirada se cruzó con la de la nana, y un silencio incómodo llenó la habitación. Era apenas un segundo, pero lo sentí. Algo entre ellos no estaba bien. Sofía, ajena a la tensión, dijo alegre: «Jorge, ¿puedes llevarnos mañana al Parque de los Álamos? Quiero que la abuela escuche los pájaros del amanecer». «Claro, señorita», respondió él sin dejar de mirar a la nana. Esa pequeña grieta de silencio me dejó inquieta. Había algo oculto en esa casa, algo que no entendía, pero que me observaba desde las paredes antiguas. Esa noche, antes de dormir, Sofía me pidió que le contara una historia. «Cuénteme algo de cuando era joven». Le hablé de Daniel cuando era niño, de cómo aprendió a andar en bicicleta, de cómo me llamaba mamita de sol. Sofía escuchaba atenta, con una sonrisa que parecía recordar algo lejano. Cuando terminé, ella dijo bajito: «Su hijo la ama, aunque haya olvidado cómo demostrarlo». «¿Cómo puedes saber eso, Sofía?», pregunté. «Porque lo escuché en su voz cuando lo nombró. La gente no puede esconder lo que siente cuando dice un nombre con el corazón». Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos meses recé. No para pedir que mi hijo regresara, sino para que la vida me diera fuerza para no dejar de amar. A medianoche, un ruido me despertó. Pasos, voces en el pasillo. Me levanté, abrí un poco la puerta y vi a Jorge y a la nana hablando en voz baja cerca de la escalera. «No puedes seguir ocultándolo», decía él. «No ahora. Si lo sabe, todo cambiará», respondió ella. No entendía a qué se referían, pero antes de que pudiera moverme, Sofía apareció detrás de mí, descalza, sujetando su bastón. «¿Qué pasa, abuela?», susurró. «Nada, cariño. Vuelve a dormir». La abracé fuerte, pero en el fondo, mi corazón sabía que aquella casa escondía un secreto
y que, de una forma que aún no comprendía, ese secreto tenía que ver conmigo. No dormí bien aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros tensos de Jorge y la nana en el pasillo, las palabras que se decían en susurros. No ahora. Si lo sabe, todo cambiará. ¿De qué hablaban? ¿Y por qué aquella frase me dejaba un nudo en el estómago? Al amanecer, bajé a la cocina. La nana ya estaba allí, preparando café. Me sonrió, pero su mirada evitó la mía. ¿Durmió bien, señora Elvira?, preguntó. Más o menos. Escuché ruidos anoche. ¿Pasó algo? Nada importante, dijo rápidamente. Jorge vino a dejar unos documentos. Eso fue todo. Sabía que mentía, pero no quise insistir. En cambio, me acerqué al gran aparador del comedor, donde los retratos antiguos descansaban cubiertos de polvo. Había algo hipnótico en ellos. Tomé uno, el más pequeño, una mujer joven con cabello oscuro y ojos profundos. Tenía algo familiar, algo que me inquietó. ¿Quién es ella?, pregunté. La nana se acercó despacio. Era la madre de Sofía. ¿Y su padre? Falleció hace años. Dejó la taza sobre la mesa y, con voz baja, añadió. La niña no recuerda casi nada. Creció aquí, con nosotros. Sus padres viajaban mucho, pero su tono no era el de alguien que contaba un hecho. Era el de alguien que ocultaba una verdad. Sofía bajó unos minutos después, peinada, con un vestido celeste y su bastón blanco. Al oír mi voz, sonrió. «Buenos días, abuela». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. Soñé con mi abuela de verdad», dijo, tocándose el corazón. Soñé que me decía que ya no estaba sola. La abracé. No sabía si el sueño era un mensaje o una simple ilusión, pero algo dentro de mí se estremeció. Desayunamos juntas. Luego, Jorge llegó con el coche para llevarnos al parque, como ella había pedido el día anterior. El aire de la mañana estaba fresco, con ese olor a hierba recién cortada que tanto me gustaba. «Este lugar es hermoso», le dije, ayudándola a bajar del coche. «Sí, aquí vengo cuando quiero escuchar cómo respira el mundo», respondió ella sonriendo. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. Sofía levantó la cara hacia el sol. «¿Sabe, abuela? A veces siento que conozco su voz de antes. No sé de dónde, pero me da paz». Me quedé mirándola, sin poder hablar. Esa frase me golpeó. Había algo en su manera de pronunciar abuela, algo tan natural, tan sincero, que me hacía sentir realmente su familia. «Tal vez nos conocimos en otra vida», bromeé. «O tal vez en esta», respondió ella, seria. Su respuesta me dejó sin aliento. De regreso a casa, la nana nos esperaba con un gesto extraño. Parecía nerviosa, como si algo la inquietara. Cuando Sofía subió a su habitación a descansar, me detuvo en el pasillo. «Señora Elvira, hay algo que debería saber». Antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió. Jorge entró apurado, con una carpeta en la mano. «No ahora», dijo mirando a la nana. «No es momento». Ella bajó la mirada y asintió. Yo los observaba, confundida. «¿De qué están hablando?», le pregunté. «De nada que deba preocuparla», dijo Jorge con voz firme, pero yo ya estaba cansada de verdades a medias. «No me mientan», insistí. «Algo están ocultando, y tiene que ver con Sofía, ¿verdad?» Jorge y la nana se miraron. El silencio se hizo espeso. Finalmente, la nana suspiró. «No es nuestro secreto para contar, señora Elvira. Solo le pedimos paciencia». Esa noche, mientras le contaba un cuento a Sofía, algo extraño ocurrió. Ella me interrumpió y dijo: «Abuela, ¿por qué cuando dice mi nombre su voz suena igual que en mis sueños?» Me quedé helada. «¿Cómo es tu sueño, Sofía?» «Siempre veo una luz muy grande y una voz me llama, no sé quién es, pero me dice: Sofía, no llores, mi pequeña». Sentí un escalofrío. Esa era exactamente la frase que yo solía decirle a mi nieta, la hija de Daniel, la misma niña que murió en un accidente hace 4 años. Tragué saliva intentando mantener la calma. «¿Y cuántos años tenías cuando perdiste la vista?», pregunté, apenas susurrando. «Dicen que tenía 6», respondió. «No recuerdo mucho de antes, solo voces y una mujer que cantaba para dormirme». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era imposible, y sin embargo, todo encajaba. La edad, la voz, el gesto al tocar mi cara, incluso la melodía que había tocado en el piano aquella mañana. Era la misma canción que yo cantaba a mi nieta Sofía cada noche antes de dormirla.
Esa noche no pude conciliar el sueño. Bajé al salón y abrí la carpeta que Jorge había dejado sobre la mesa por descuido. Dentro había documentos médicos, papeles de adopción y un nombre que me paralizó. Sofía Ramírez González, el mismo nombre de mi nieta. El documento decía que había sido adoptada a los 6 años, tras un accidente donde sus padres habían desaparecido. Mi respiración se cortó. No podía ser coincidencia. Las lágrimas me nublaron la vista. Me aferré a la mesa para no caer. La niña ciega que me había salvado en la parada era mi nieta, a quien había creído muerta. Escuché pasos detrás de mí. Era Jorge. No debía verlo, señora, dijo con voz baja. Explíqueme, ¿por qué no me lo dijeron? Porque la niña no recuerda nada, y su médico dijo que no debía enfrentarse a su pasado todavía. Ha vivido en paz, hasta ahora. Lo miré con rabia y desesperación. Esa niña es mi sangre, mi familia. Lo sé, dijo él con tristeza, pero si le dice la verdad sin preparación, puede romperse. Me desplomé en una silla. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi hijo menor. El destino me había devuelto lo que la vida me arrebató, pero me lo devolvía con condiciones. Jorge puso una mano en mi hombro. Déjenos hacerlo con cuidado. Mañana hablaremos con la nana. Ella sabrá cómo explicarlo. Asentí entre sollozos, y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo notara, Sofía estaba parada en la escalera. Había escuchado todo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias que llegan al corazón. Esa madrugada el silencio dolía. La casa estaba inmóvil, como si incluso las paredes temieran respirar. Yo seguía sentada frente a la carpeta abierta sobre la mesa, con los documentos extendidos como si fueran heridas. El nombre seguía allí, en letras frías y negras. Sofía Ramírez González, mi nieta, mi sangre, mi pedazo perdido del alma. Pero el crujido de la escalera me hizo levantar la cabeza. Y ahí estaba ella, de pie, descalza, con su bata blanca y su bastón colgando de la muñeca. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. ¿Por qué lloras, abuela?, preguntó con voz baja. No supe qué decir. Intenté cerrar la carpeta, pero ya era tarde. Ella había escuchado todo. ¿Qué soy yo para ti?, preguntó. Tú eres... Me detuve, ahogada por las lágrimas. Tú eres mi vida, Sofía. Ella dio un paso adelante. ¿Me mentiste? El peso de esa pregunta me partió el alma. No sabía cómo decirte la verdad. Sofía frunció el ceño, intentando entender. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos y las llevé a mi rostro. Mi niña, tú eres mi nieta. El silencio que siguió fue infinito. Solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido de mi respiración entrecortada. Sofía retiró lentamente sus manos. Eso no puede ser, susurró. Mi abuela murió hace años. Eso creímos, dije, con lágrimas cayendo sobre sus dedos. Hubo un accidente. Todos pensábamos que tú... No terminé la frase. El recuerdo era demasiado doloroso. El coche, la lluvia, los gritos, el hospital, el ataúd vacío, el vacío real. Sofía retrocedió un paso, confundida. Entonces, ¿mi mamá? ¿Mi papá? Jorge apareció en la puerta, pero yo levanté la mano. Déjanos, ella tiene derecho a saber. Me quedé frente a la niña y le conté todo. La historia que nunca debía contarse. 4 años atrás, mi hijo Daniel, su esposa Clara y su pequeña hija Sofía habían salido de viaje. Llovía fuerte. El coche cayó por un barranco. Encontraron el cuerpo de Clara, pero nunca el de la niña. Daniel sobrevivió, pero quedó destrozado, física y emocionalmente. El accidente lo cambió, lo quebró, y 1 año después conoció a Lucía, la mujer que terminó por alejarme de su vida. Yo había llorado a mi nieta como si la tierra se hubiera tragado mi razón de vivir. Y ahora estaba frente a mí. Sofía se llevó las manos al pecho. ¿Por eso siempre siento que me falta algo?, dijo, con la voz quebrada. ¿Por eso sueño con una mujer que me canta? Sí, mi amor, era yo. Sus lágrimas comenzaron a rodar. Yo la abracé fuerte, tan fuerte que temí romperla, y ella, entre sollozos, murmuró. Entonces no estaba loca. Siempre supe que esa voz no era un sueño. Nos quedamos así mucho rato, llorando en silencio. Era el reencuentro más triste y más hermoso de mi vida. Cuando la nana entró, se tapó la boca con las manos. Ya lo sabe, ¿verdad? Asentí sin hablar.
Sofía se limpió las lágrimas y dijo con calma: «¿Por qué no me lo contaron?». La nana bajó la mirada. «Tu abuelo y yo temíamos que el dolor te cegara de nuevo. Después del accidente, olvidaste todo. Fue tu forma de sobrevivir». «Pero me mintieron», replicó Sofía. «Me robaron mi historia». Sus palabras eran un eco de lo que yo misma había sentido tantas veces. Me arrodillé frente a ella otra vez. A veces los adultos creemos que mentir es proteger, pero no sabíamos que tu alma recordaría lo que tu mente olvidó. Ella me tocó la cara, temblando. «Quiero ver tu rostro, aunque no pueda verlo». Puse sus manos sobre mis mejillas. Sofía sonrió entre lágrimas. «Sí, es la misma piel, la misma voz, el mismo perfume». Y entonces me dijo algo que me dejó sin aliento. «Abuela, quiero conocer a mi papá». Mi corazón se detuvo. «Tu papá», susurré. «Dijiste que sobrevivió. Quiero verlo. Quiero tocar su voz». No supe qué responder, porque el hombre en el que se había convertido Daniel ya no era el mismo hijo que yo recordaba, y porque su esposa, Lucía, jamás permitiría que esa verdad saliera a la luz. Más tarde, cuando Sofía se durmió, Jorge me llamó al jardín. «Esto puede ser peligroso, señora», me dijo. «Si su hijo se entera de golpe, puede negarlo». «No me importa», respondí. «Mi nieta tiene derecho a saber quién es». Jorge asintió. «Entonces debemos hacerlo con cuidado. Mañana la llevaremos al pueblo, al lugar del accidente. Tal vez ver o sentir ese sitio la ayude a recordar sin miedo». Acepté. Miré las estrellas y pensé en Clara, mi nuera fallecida. Tal vez ella había guiado mis pasos hasta aquella parada de autobús. Tal vez no fue casualidad. Esa noche recé como no lo hacía desde niña. No pedí milagros, solo que la verdad no destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Amaneció con un cielo pálido y una brisa que parecía hablarme a través de los árboles. La casa aún dormía cuando bajé a la cocina. Encendí el fuego, preparé agua y me quedé mirando la llama azul como si allí pudiera leer el futuro. Habíamos decidido llevar a Sofía al lugar del accidente. Me temblaban las manos, pero otra fuerza, profunda y antigua, me empujaba hacia adelante. No se trataba solo de recordar. Se trataba de devolverle su historia a una niña que había crecido oyendo su nombre como si fuera un eco. Jorge llegó con el coche poco antes de las 8. Traía el rostro serio, una determinación que escondía compasión. La nana preparó una canasta con pan y té y me miró con una mezcla de culpa y esperanza. Cuando Sofía apareció en el umbral, supe que el día no tendría vuelta atrás. Vestía un abrigo azul muy simple, el bastón blanco apoyado en su muñeca, la cabeza erguida. No necesitaba ver para avanzar. Se guió por mi respiración, la tocó con la punta de sus dedos y sonrió como si hubiera encontrado el camino. El viaje fue silencioso. La ciudad se quedó atrás y el paisaje comenzó a llenarse de colinas suaves, álamos altos, vides en reposo. El cielo cambiaba de color en franjas, del marfil al dorado, del dorado al gris claro. Yo veía todo a través del cristal y al mismo tiempo me veía a mí misma, otra vez joven, otra vez madre, otra vez confiando en que el amor nos protege. Sofía, sentada a mi lado, mantenía las manos unidas sobre el regazo. Cada tanto, las separaba para tocar el aire, como si leyera una música que nadie más escuchaba. Jorge dejó la carretera principal y entró por un camino de tierra. Entre las ruedas y la grava nacía un ruido áspero, repetido. Aquella música negra despertó una memoria enterrada. Recordé un teléfono que no sonaba, una patrulla que cruzaba la madrugada, el olor a gasolina y barro. Cerré los ojos y tragué las lágrimas que subían sin permiso. No quería que la niña oliera mi miedo. Ella giró la cabeza hacia mí, como si mis recuerdos tuvieran sonido. «Faltaba poco», dijo Jorge. «A la derecha, ese barranco cubierto de enredaderas. Más adelante, el guardarraíl nuevo. Ese lugar, antes torcido, ahora alineado, como si la carretera hubiera querido borrar la culpa». Yo volví a mirar a Sofía y acaricié su cabello. El coche se detuvo. La tierra estaba húmeda. El aire olía a hojas y metal. Bajamos despacio, los tres, como si pisáramos el altar de una iglesia. Sofía pidió silencio. «Quiero escuchar», dijo. Nadie habló. Al fondo, el viento raspaba las ramas. Un pájaro lanzó un grito agudo, breve. La niña se acercó al borde guiándose por mi brazo. Marcaba el suelo con el bastón, pero era su oído el que mandaba.
Cuando se detuvo, levantó la cara y el sol se recostó en su piel. Los segundos se estiraron. Pensé que retrocedería. No lo hizo. Su voz salió muy baja, un hilo claro que no temblaba. «Aquí duele», dijo. No supe si era una oración o un diagnóstico. Hincó una rodilla, dejó el bastón a un lado y posó la palma sobre la tierra. Nadie le había explicado cómo se habla con un lugar, pero ella lo sabía. Empezó a mover los dedos como si buscara la vibración de una cuerda. Jorge se mantuvo atrás, respetando una frontera invisible. Yo me arrodillé a su lado y la dejé avanzar. Cerró los ojos, pronunció su nombre completo, como si se presentara ante una puerta. Y después habló conmigo sin mirarme. «Hay un olor a lluvia muy vieja. Hay una canción. Cantabas bajito para espantar los truenos. Tu voz se rompía en la mitad de la palabra sol. Repetías sol como si fuera una cuerda de la que tirar. Oigo un golpe, un vidrio que grita. Después me duele la frente. Hay luz en el agua. Ella me cubre con su cuerpo. Mamá, dice que me quede quieta. No puedo ver. Late algo cerca. Es el corazón de alguien, tal vez el mío. Me sacan. 2 brazos. Un hombre que huele a tabaco dulce. Siento una manta áspera. Alguien me canta otra vez. No es tu voz. Es otra voz que quiere parecerse a la tuya. Me llevan. Lavo mis manos en una palangana de plástico. Preguntan mi apellido. Yo no sé decirlo y lloro. Y entonces digo Sol para no olvidarme de nada. No pude contenerme. Me incliné hasta tocar su frente con mis labios. La tierra, el sol y esa confesión hicieron un nudo que aún hoy no sé desatar. Sofía abrió los ojos, pero seguía en su mundo sin imágenes. Se puso de pie con mi ayuda, recogió el bastón, lo apoyó de nuevo contra el suelo. Su cuerpo pequeño parecía sostener algo enorme, un puente que unía lo que fue con lo que aún podíamos ser. Giró hacia el guardarraíl y escuchó. Al final, dijo algo que nos heló a los dos. No fue un accidente simple. Jorge dio un paso. Yo sentí que el aire se detenía. Sofía tanteó el metal frío con la punta de los dedos, buscó la arista nueva, la soldadura limpia. Después volvió la mano hacia abajo y palpó la parte enterrada, donde todavía dormían las marcas viejas, los golpes, las muescas, las heridas de la tarde maldita. Negó con la cabeza con un gesto lento. Aquí alguien empujó, dijo. Nadie pronunció una palabra. El viento arrastró un olor a caucho quemado que no estaba allí, que solo vivía en nuestra memoria. Vi a Daniel levantando a su mujer, gritando su nombre. Vi a mi nieta envuelta en una manta de emergencia. Vi a un desconocido con una gorra roja y a otro con un teléfono que no llamaba a emergencias, sino a alguien más. Las escenas llegaban rotas, como vidrios bajo los pies. Sofía respiró profundo y levantó el rostro al sol otra vez. No tenía miedo. Hablaba con la certeza de quienes han aprendido a leer el mundo por debajo de la pintura. «Quiero ir al taller donde arreglaron el coche», dijo. «Necesito tocar las heridas que le hicieron al metal». Jorge dudó, pero accedió. Conocía un lugar en el pueblo. El dueño guardaba piezas viejas, como reliquias. Tal vez allí encontráramos algo que los años no habían podido esconder. Subimos al coche. La carretera hasta el taller cruzaba un puente angosto, donde corría un río quieto. Sofía pidió que bajáramos las ventanas. «Quiero medir la distancia con el aire», dijo. Asentí. La brisa nos llenó la cara de polvo y hojas. El taller olía a aceite, óxido y café recalentado. Un hombre corpulento, con manos agrietadas y ojos de perro viejo, salió a recibirnos. Jorge le explicó que buscábamos restos de un automóvil siniestrado hacía 4 años. El hombre frunció el ceño, revisó un cuaderno con listas y números y nos hizo una seña. Atrás, en un galpón oscuro, guardaban puertas, capós, parrillas, faros. Una especie de cementerio de máquinas heridas. El sonido de nuestras pisadas rebotaba en el techo de chapa. Sofía avanzó conmigo. Tocaba cada pieza con la delicadeza de una violinista. El dueño del taller la miraba con una mezcla de respeto y congoja. Nadie le dijo cuál era la pieza, pero fue ella quien la encontró. Se detuvo frente a una puerta celeste con una línea blanca ya descolorida. Puso las 2 manos sobre el metal. Cerró la boca y apretó los labios, como si contuviera un grito. «Aquí estoy», dijo en voz tan baja que temí no oírla. Aquí estaba la ventana que me habló con lluvia. El hombre confirmó con un gesto. Era de un sedán gris con una reparación imposible. La puerta había sido reemplazada por esa celeste, de otro modelo,
a falta de repuestos. La memoria de la niña había guardado el color que nadie pensó importante. Sofía siguió la línea del marco con los dedos, localizó un abollón redondo, pequeño, justo a la altura de su frente. Se detuvo ahí. Su respiración cambió. No hizo falta que dijera nada. Yo apoyé la frente al lado de la suya, sobre el mismo yunque helado que un día la golpeó. Una imagen brotó, más limpia, más nítida. El coche, la curva, una camioneta que no frena, un claxon que no pide permiso, sino que empuja. Después el barranco, la noche, dos pares de manos que no son de rescatistas, una discusión corta, un nombre repetido. Domingo. Ese fue el nombre. Lo escuché dentro de mi cabeza y sentí que algo se rompía al pronunciarlo. Jorge apretó los puños. El taller quedó mudo. El dueño nos observaba con respeto, pero también con un miedo antiguo. No quería líos, no quería nombres. Sofía bajó las manos y sonrió de un modo extraño, cansado, como si hubiera terminado una carrera larga. No quiero odiar a nadie, dijo. Quiero encontrar a mi papá. Salimos del taller con el peso de una certeza sucia sobre los hombros. No era solo el pasado, era la sombra de alguien que aún respiraba cerca de nuestra historia. En la puerta, el dueño llamó a Jorge aparte y le habló al oído. No alcancé las palabras, pero vi la palidez en el rostro de Jorge. Cuando volvió, evitó mi mirada. Dijo que debíamos regresar, que se hacía tarde, que la niña necesitaba descansar. Sofía y yo subimos sin preguntar. El coche tomó la ruta de vuelta. A mitad de camino, Sofía se inclinó hacia mí. No le tengo miedo a la verdad, susurró. Le tengo miedo a que nos separen otra vez. Le acaricié la mejilla y prometí con la voz lo que mis manos ya venían cumpliendo desde la parada de autobús. Nadie nos separará. Esta vez no. La tarde caía cuando llegamos a la casa. La nana nos esperaba en la entrada. Tenía los ojos enrojecidos. Cuando vio a la niña, respiró como si hubiera estado conteniendo el aire todo el día. Yo iba a contarle lo del taller, pero Jorge me detuvo con un gesto. Dijo que después, con calma. La nana asintió sin insistir. Preparó té y pan tostado. Sofía pidió sentarse al piano. Tocó 2 notas, luego 3, luego la melodía de siempre. Esta vez sonó distinta, más honda, con un hilo de luz atravesando las sombras. La escuché y supe que había descorrido una cortina dentro de sí misma. Cuando terminó, vino hacia mí con el bastón en la mano. «Quiero decirte algo, abuela», dijo. «Cuando la lluvia caía esa noche y el coche patinó, pensé que si repetía una palabra, no me olvidaría de quién era. Dije sol muchas veces, muchas, tantas que la palabra dejó de ser sonido y se volvió cuerda. Hoy ya no necesito esa cuerda. Hoy tengo tu mano». La apreté con una gratitud que me encendió la sangre. Fue entonces cuando sonó la puerta. Un golpecito corto, indeciso. Nadie esperaba a nadie. Jorge miró por la ventana y palideció. La nana se quedó inmóvil, con la bandeja suspendida en el aire. Sofía inclinó la cabeza, alerta, como si una vibración conocida estuviera llegando desde el otro lado de la madera. Abrí yo misma. En el umbral, con la misma mirada que conocí cuando era un niño que se caía de la bicicleta, estaba Daniel. Más delgado, envejecido por dentro, pero mi hijo. Su voz se quebró al pronunciar la primera sílaba de mi nombre. Mamá. Yo también me rompí por dentro. Quise abrazarlo, pero se mantuvo quieto, clavado en sus culpas. Detrás de él, estacionado a la distancia, un coche negro encendía y apagaba las luces como un ojo impaciente. Daniel miró hacia la sala, como si un imán lo llamara. Dio un paso, luego otro. Sus botas dejaron marcas húmedas sobre el piso. Sofía, del otro lado, enderezó el cuerpo. Dijo papá en un hilo apenas audible, un soplo que, sin embargo, arrasó con todos los años perdidos. Y entonces, desde la calle, una voz desconocida gritó el nombre que el taller había arrancado de mi memoria. Domingo. La palabra chocó contra la fachada como una piedra. Jorge se movió hacia la puerta. Daniel se volvió sobresaltado. Sofía apretó mi mano con fuerza. En el reflejo del vidrio vi una sombra acercarse, una mano dentro del bolsillo, un brillo de metal que no pertenecía a la tarde. El mundo se quedó en suspenso en el segundo exacto en que mi hijo y mi nieta estaban a punto de tocarse por primera vez.
La voz desde la calle reventó la calma como un trueno seco. Domingo. El nombre rodó por el pasillo y se quedó vibrando en los vidrios. Vi a Jorge tensarse, la nana inmóvil con la bandeja a punto de caer, Daniel clavado en la puerta con la cara de un niño que no entiende por qué el cielo se viene abajo otra vez. Sofía apretó mi mano hasta doler. Su bastón tembló apenas, pero su cuerpo se mantuvo firme, atento, como si leyera las corrientes del aire. Di un paso adelante y abrí del todo. El hombre estaba en la acera, recortado contra las luces del coche negro. Llevaba una gorra oscura que le tapaba parte de la frente y una chaqueta de cuero gastado. En la mano derecha, un brillo. No era grande, pero cortaba la tarde como un diente frío. No pude impedir que mi voz saliera cargada de años y de pérdida. ¿Qué quieres? El hombre no respondió de inmediato. Miró por encima de mi hombro y encontró a Daniel. Sonrió sin alegría. Vine por lo que me deben, dijo, y no quiero testigos. Jorge se movió para colocarse entre él y la puerta. Habló con calma de hombre que ha visto demasiadas noches malas. Aquí no hay deudas, dijo. Vete antes de que esto termine mal. Domingo soltó una risa breve, sin música. Tú no me das órdenes, chofer. A mí me llaman cuando hay que arreglar lo que otros rompen. Y aquí hay mucho que arreglar. Su mirada fue hacia Sofía como una punzada. ¿Cuántas veces más piensas resucitar, niña? Sentí que la sangre se me helaba. Daniel dio un paso, por fin. No vuelvas a hablarle, dijo. Su voz salió ronca, nueva, como si acabara de nacer. Domingo inclinó la cabeza, divertido. ¡Qué sorpresa! El hijo aparece cuando huele el final. Todo ocurrió en segundos. Jorge alcanzó la mano de Domingo con un movimiento rápido, le torció la muñeca y el filo cayó contra el mosaico con un sonido metálico. El hombre retrocedió un paso, pero no se fue. Buscó en el bolsillo izquierdo, sacó un llavero con una chapa roja y lo agitó en el aire. No vine solo, dijo, y señaló con la barbilla el coche que esperaba con el motor encendido. La nana dejó la bandeja en el suelo y se acercó a Sofía. La niña no se movió. Tenía el rostro levantado, respirando hondo, escuchando algo que nosotros no oíamos. Cuando habló, su voz atravesó la escena como una aguja de luz. Tu voz ya la conozco, dijo. Fuiste tú quien gritó la primera vez. Dijiste apaga todo y no miren atrás. Dijiste mi nombre como un bocado de rabia. Te escondiste detrás del ruido de la lluvia. Hoy no hay lluvia. El hombre bajó el brazo por primera vez. Dio un paso hacia la sombra, como si buscara volver a ella. No era una amenaza lo que lo detenía. Era el espejo de su voz en la voz de una niña. Jorge aprovechó el hueco y cerró la puerta con un golpe. Quedamos dentro, con el sonido del motor afuera y la tensión adentro, flotando como un cable pelado. Daniel se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un miedo antiguo. Mamá, dijo, y ya no fue una queja sino una plegaria. Sofía extendió la mano en su dirección como quien reconoce un aroma. Papá, dijo casi sin aliento. El tiempo se quebró. Daniel avanzó a tientas, como si el suelo fuera nuevo, y se arrodilló frente a ella. Puso su mano temblorosa encima de la mano pequeña que lo llamaba. Cerró los ojos. Cuando la tocó, supe que el pasado enloquecido acababa de dejar entrar una ventana. Los dos se quedaron inmóviles, pegados por una corriente que no necesitaba ojos ni palabras. Yo miré al cielo mudo del techo y agradecí sin ruido. Después los abracé a los dos, y esa fue la primera vez en muchos años que mis brazos tuvieron el peso exacto de mi familia. Un golpe seco desde afuera nos devolvió al mundo de las amenazas. Domingo no se había ido. Probaba la cerradura, probaba la resistencia, probaba nuestra decisión. Jorge me pidió el teléfono con la mirada. No tenía. La nana ya había marcado a emergencias desde la cocina. Su voz era baja, precisa, de mujer que sabe que el miedo se controla con instrucciones. Volvió y asintió. Vienen en camino. Domingo golpeó otra vez. Daniel se incorporó y tomó aire como quien por fin decide respirar. Bastó un segundo para verlo entero. Estaba más flaco, sí. Estaba roto, sí, pero había salido de debajo de la piedra. Miró a Sofía con una delicadeza que solo vi en él cuando era niño y cuidaba insectos con alas rotas. Soy yo, dijo. Soy yo, Sofía. Ella sonrió y levantó la otra mano. Su padre la sostuvo. Ese gesto simple valía todo. El de la gorra gritó que no quedaba tiempo. Dijo el nombre de Lucía.
Dijo que ella había hecho llamadas, dijo que si nosotros abríamos la boca, habría gente que lamentaría haber nacido. El nombre de Lucía cayó como agua fría sobre mi nuca. Daniel tragó saliva. Por primera vez, una chispa de rabia le cruzó la mirada. «No vuelvas a tocar su nombre», dijo con los dientes apretados. Domingo dejó escapar otra risa seca. «Ella no es más que una pieza», contestó. «Los que mandan están más altos. Ustedes no saben nada». Las sirenas llegaron de golpe, rompiendo la calle con su canto. El coche negro encendió la marcha para huir, y el hombre se disolvió en la sombra, como si perteneciera a ella. Jorge abrió un respiro en la puerta para asomarse. 2 patrullas doblaban la esquina. Un vecino salió al umbral y miró con curiosidad de barrio. La nana se persignó en silencio, no por tradición, sino por necesidad. Cuando los agentes entraron, la escena ya era otra. El filo en el suelo, las manos entrelazadas, mi hijo con la mirada reconstruida, mi nieta con la frente limpia y esa música invisible alrededor de su cuerpo. Jorge explicó lo esencial. Yo agregué lo que podía sin que la voz se me quebrara. La nana habló del coche negro, de la chapa, de la sombra. Los agentes tomaron notas, pidieron que nadie saliera esa noche, prometieron vigilancia. Uno de ellos, hombre de ojos cansados, miró a Sofía con una ternura profesional que agradecí. Le pidió que descansara. Ella asintió como una reina chiquita en su trono de madera. Cerramos la puerta cuando las patrullas se alejaron. La casa quedó con olor a uniformes y a tinta. Daniel se derrumbó en la silla del comedor. Puso la cara entre las manos y por un instante volvió a ser mi hijo de 10 años. Le toqué el hombro. Él me miró. Lo que dijo después me deshizo el corazón y me lo volvió a armar en la misma frase. Perdóname por todo este tiempo. No hubo discurso. No hacían falta palabras largas. Le dije que estaba en casa. Le dije que a veces el amor se rompe no por falta de amor, sino por falta de aire. Le dije que respiraríamos juntos. Sofía se acercó y apoyó la cabeza en su brazo, como quien encuentra por fin el sitio exacto de su sueño. Daniel le acarició el cabello. Dijo su nombre en voz baja, y la casa, por primera vez en años, hizo un sonido parecido a un suspiro. Jorge regresó del jardín con un hallazgo que nos dejó sin aliento. En el suelo de la entrada, junto al macizo de hortensias, había quedado tirado el llavero rojo que Domingo había agitado. Lo puso sobre la mesa. Era un rectángulo de plástico gastado con letras blancas desvaídas. Leímos a la vez: Taller Domingo y Hermanos. Debajo, una dirección del barrio viejo y un número con 3 ochos iguales. No era solo un apodo. Era un lugar, una firma, una ventana a la trastienda del accidente. Nadie habló durante 1 minuto. La nana preparó café como se prepara un ritual. Sofía, con el bastón apoyado en la silla, estiró la mano hacia el llavero y lo tocó con la yema del dedo. Cerró los ojos. No le tembló la voz cuando pronunció la sentencia que nos empujaría de cabeza al siguiente día. No quiero vivir con miedo. Quiero saber quién nos hizo esto. Quiero terminar la canción. Yo asentí. Daniel también. Jorge guardó el llavero en el bolsillo interior de su chaqueta, como quien guarda una brújula. Afuera, la noche ya había subido del todo y el frío embalsamaba la calle. Cerré las cortinas, revisé ventanas, apagué luces innecesarias. La nana dejó una lámpara encendida sobre el piano. Su luz dorada era pequeña pero suficiente. Sofía se sentó al banco y dejó caer los dedos. No tocó la melodía completa. Tocó solo 3 notas, las mismas con las que me había traído de vuelta a la vida el primer día. Las notas quedaron colgadas en el aire, como un juramento. Subimos a dormir tarde. La casa respiraba. Yo no recé pidiendo que nada ocurriera. Pedí fuerza para cuando ocurriera. A la madrugada, antes de que el sueño me cerrara los ojos, pensé en Lucía, en la gorra de Domingo, en la chapa con los 3 ochos, en el color celeste de una puerta injertada sobre un sedán gris. Dormí con la certeza dura y limpia de que ya no éramos gente a la que le suceden cosas, sino mujeres que salen a buscar su verdad. Al amanecer, cuando el primer pájaro dijo su sí en el jardín, ya tenía decidido el siguiente paso. Iríamos al barrio viejo. Hablaríamos con quien hiciera falta. Llamaríamos al nombre completo de la sombra y la sacaríamos del escondite. Y cuando llegara la hora de poner límites, los pondríamos sin bajar la mirada. Lo supe como se sabe el propio nombre.
Lo supe en la piel. Y supe también que el precio de la verdad siempre es alto. Pero esta vez, por fin, estaba dispuesta a pagarlo. Amaneció con un frío que cortaba como vidrio. Abrí la ventana apenas un palmo y dejé entrar el aire hasta donde no doliera. El jardín estaba nacarado por un rocío espeso. Los rosales parecían contener la respiración. Preparé café fuerte, serví 2 tazas y esperé a que la casa despertara. Sabía que ese día pondríamos los pies en un territorio donde las verdades no se entregan gratis. Daniel bajó primero. Traía el rostro lavado por una decisión que no había tenido en años. Me besó la frente en silencio. En sus manos vi temblor y coraje juntos, como 2 cuerdas estiradas. Sofía apareció después, peinada con una trenza nueva que la nana había apretado con cuidado. El bastón colgaba del pliegue de su muñeca, domesticado por una seguridad reciente. Me buscó con la cara, leyó mi respiración y sonrió. La niña ya no caminaba a mi lado como quien pide permiso, sino como quien avanza hacia su nombre. Jorge llegó puntual, dejó el coche encendido y tocó el timbre una sola vez. La nana nos dio una bolsa con pan y fruta. Sus ojos pidieron prudencia sin palabras. Le prometí que volveríamos. La palabra volver tiene un peso especial cuando uno ha pasado la mitad de la vida y sabe que no siempre se regresa completo. Cerré la puerta y miré la fachada como si quisiera fotografiar un pedazo de calma antes de salir a buscar la tormenta. Condujimos hacia el barrio viejo por calles que conservaban el olor a madera húmeda y a comida de domingo. Los cables cruzaban el cielo como hilos de una costura mal hecha. El sol no calentaba, solo hacía brillar las rejas. Jorge tomó la avenida principal y, sin soltar el volante, nos dijo lo que el dueño del taller le había susurrado la noche anterior. Domingo no era solo un apodo, era una familia, hermanos, primos, cuñados, gente que arreglaba chapa y pintura, y también silencios. Cuando un accidente tenía demasiados testigos, ellos aparecían para achicar la historia hasta que cupiera en un parte policial. Cambiaban piezas, torcían guardarraíles, sacaban y ponían nombres. La dirección del llavero nos llevó a una esquina con paredones de ladrillo visto, un portón verde, un perro viejo que ni ladró, un olor persistente a gasolina y goma tibia. La chapa del negocio pendía torcida de un fierro oxidado. Taller Domingo y Hermanos. Debajo, pintado a mano, un teléfono con los 3 ochos que había memorizado en la madrugada. Jorge estacionó del otro lado de la calle. No quisimos entrar todos de golpe. El barrio miraba. El barrio siempre mira. Decidimos que hablaría primero Jorge. Conoce el tono que abre puertas sin romperlas. Daniel y yo nos quedamos con Sofía en un café pequeño contiguo. Una barra de zinc, 2 mesas y una radio vieja que repetía noticias sobre una huelga de recolectores. Pedimos 3 cafés y un vaso de agua. El mozo nos inspeccionó con la rapidez de los que han visto demasiadas historias tristes. Sofía tocó el borde de la taza y sonrió al sentir el calor. «Papá», dijo de pronto, y a Daniel se le deshilachó el alma. Él acercó su silla hasta rozar su hombro. La miró como si el mundo pudiera ordenarse de nuevo con solo sostenerle la mano. Jorge cruzó la calle, golpeó el portón y esperó. Del otro lado se oyó un arrastre, metal con cemento. Se abrió una hoja apenas lo suficiente para dejar pasar un cuerpo. Un hombre ancho, cara de áspero y ojos apagados, preguntó qué quería. Jorge respondió con la verdad medida. «Tenemos preguntas sobre una reparación vieja. El nombre de Domingo». El hombre no se movió. «No se abre sin cita», dijo. Jorge deslizó el llavero rojo por la rendija. El cambio fue mínimo pero claro. La mandíbula del guardián apretó y después se relajó. «Dame 5 minutos», dijo, y desapareció en la boca del taller. En el café, el tiempo caminaba con patas de gato. Daniel apretó y soltó el vaso de agua como si aflojara y tensara una promesa. Quise decirle tantas cosas que se me atragantaron todas. Elegí la más simple. «Estamos juntos». Él asintió. Su mirada fue hacia Sofía, que jugaba con la sombra de su mano sobre la mesa. Ella levantó la cabeza sin necesidad de verla. «No estoy asustada», dijo, «solo cansada de que otros decidan por mí. Es hora de entrar donde se esconde la historia». Jorge volvió y nos hizo una seña breve, pocas palabras, toda la urgencia. Cruzamos la calle. El portón nos tragó con un gemido de bisagras viejas. Adentro, el mundo era una catedral de fierros, cascos colgando,
bancos de trabajo con cicatrices, lámparas que hacían círculos de luz amarilla sobre manchas antiguas. Un hombre más joven nos esperó con un trapo en la mano. No dijo su nombre. No hizo falta. En sus ojos había un aviso. Solo unos minutos. Quien manda no está, pero los oídos de quien manda no duermen. Jorge habló, despacio, claro, sin adornos. Nombró el color celeste de la puerta injertada, la curva, la lluvia, el guardarraíl viejo, el nuevo, la furgoneta que empuja y después se pierde. El hombre joven escuchó con la mirada fija en un punto del piso. Cuando Jorge terminó, él apagó el compresor con un manotazo. El silencio que quedó olía a peligro. Aquí no pasó nada, dijo por fin, con una voz que se partió apenas. Aquí no entra la policía sin orden. Aquí se arreglan autos. Pero su mano derecha se movió independiente y señaló con el pulgar un galpón secundario al fondo. Sigan las manchas de aceite, murmuró. Solo eso. Luego volvió a su papel de perro guardián y silbó como si nada. El pasillo olía a caucho viejo y humedad. Sofía caminó entre Daniel y yo como un péndulo que encontrara el compás de la nave. Llegamos al galpón. Un candado grande cerraba la puerta metálica. Jorge sacó del bolsillo un manojo de llaves y no encontró ninguna que calzara. Íbamos a volver cuando escuché pasos atrás. Era el hombre ancho de la entrada. Traía otra llave. La apoyó en el candado. Lo giró sin mirarnos y regresó de espaldas como quien no quiere ser reconocido por su propia conciencia. Empujamos. La hoja crujió. El polvo nos recibió con una nube amarga. Adentro dormían piezas envueltas en telas, etiquetas escritas con marcador negro, fechas, estanterías con faros, paragolpes, rejillas. Un orden frío de museo clandestino. Sofía se adelantó un paso. Puso la palma en el aire como quien caza una vibración. Allí, dijo, y caminó recto hasta una mesa larga donde descansaba una carpeta de plástico opaco. Jorge la abrió. Documentos de entrada y salida de piezas, números de chasis, firmas reducidas a garabatos, fotos impresas en baja calidad. Pasé las hojas con manos torpes. Una imagen me detuvo. Reconocí el labio de pintura celeste sobre gris, una cicatriz a media altura, una gota de lluvia fija en el vidrio. Daniel se llevó la foto al pecho como si quemara. Sofía tocó el borde de la mesa. No necesitaba ver. Su respiración se afinó, como cuando uno escucha una radio hasta sintonizar la estación exacta. Hay un nombre aquí adentro, dijo. No es Domingo. Domingo es fachada. El nombre huele a colilla de cigarro y a colonia barata. Tiene camisa con iniciales bordadas. L.R. El aire se me cortó. L de Lucía, R de Ramírez, mi propio apellido, su apellido de casada, su firma nueva sobre mi sangre. Daniel me miró con un horror que en otro tiempo hubiera negado. Ahora no. Abrió la carpeta de un tirón y las hojas volaron como aves asustadas. Jorge alcanzó una antes de que cayera. Un recibo sin membrete. Pago por reemplazo de puerta. Línea de monto en efectivo. Firma inclasificable. Al pie, lo que parecía un código. LR. 14. El galpón se achicó. La realidad se organizó como una frase que por fin admite sus consonantes. Lucía no era una espectadora. Había puesto dinero para que la verdad quedara aplastada bajo una pieza celeste. Daniel se sentó en una caja de madera para no caer. Sofía, con una paz antigua, buscó su mano. «Papá», dijo sin apuro, «cuando el dolor intenta ahogarte, respira por mis oídos. Yo te enseño». Guardamos las pruebas en una bolsa plástica. Nada de heroísmos. Sabíamos que cada segundo contaba desde que el primer tornillo se había corrido de su sitio. Salimos del galpón cerrándolo otra vez, como si nunca hubiéramos estado. El hombre joven nos cruzó sin mirarnos y encendió el compresor. La vida del taller volvió a sonar con su ruido de siempre. Afuera, el perro se había puesto de pie. Un coche desconocido dobló la esquina y se detuvo frente al portón. Un hombre bajo se bajó del asiento del acompañante. No llevaba gorra. Llevaba la frente descubierta y los ojos pequeños de los que no parpadean. Jorge susurró. «Vamos», y no discutimos. Caminamos hacia el coche con el dorso caliente de la amenaza soplándonos la nuca. El hombre bajo habló por teléfono sin dejarnos de mirar. «No corran», dijo el barrio. «Aquí correr es invitar a la casa». Abrí la puerta trasera y subí a Sofía primero. Daniel entró detrás y yo me colé con el corazón en la boca.
Jorge encendió el motor con una suavidad que me explicó toda su experiencia. El embrague no chilló, la rueda no patinó. Salimos como quien no quiere molestar a nadie. En la primera esquina, el hombre bajo intentó cruzarse, pero Jorge ya había medido la distancia y giró a tiempo. El retrovisor nos devolvió un segundo coche sumándose a la cola. No eran patrullas, eran sombras. Sofía se inclinó hacia adelante para escuchar mejor la calle. No dijo miedo, dijo ruta. A la izquierda hay menos baches, a la derecha un camión. A la próxima, recto. Jorge obedeció, y yo vi por primera vez cómo la ceguera puede ser brújula en un laberinto. No fuimos a casa. Jorge tomó una vía larga y nos dejó en una comisaría de barrio que olía a papel y a cansancio. El oficial de guardia levantó la mirada con un gesto de fruta amarga. Le contamos lo mínimo y mostramos la carpeta, el llavero, el recibo. Dijo que eso iba a expediente, que la fiscalía decidiría, que había que esperar. Esa palabra acaricia a los culpables y muerde a los que han sido heridos. Sofía, pequeña y erguida, pidió hablar con la fiscal. El oficial sonrió con condescendencia. Le sostuve la mirada hasta que bajó la suya. Llame, dije. La voz me salió de hierro. Media hora después, una mujer de traje gris y ojos atentos nos recibió en una oficina con estanterías llenas de polvos. Le contamos todo, no adorné nada. Dije los nombres como se dice una lista de muertos que merecen cruz. Domingo, los hermanos, el portón verde, LR, la puerta celeste sobre el sedán gris. La fiscal no tomó café, no interrumpió, no miró el reloj. Cuando terminamos, pidió la carpeta, el recibo, el llavero. Fotografió cada hoja, cada rasguño, cada número. Al final, habló con la voz que una imagina en los que aún creen que la ley puede ser un cuchillo limpio. Esto no empezó hoy, dijo, pero hoy puede empezar a terminar. Nos ofreció custodia temporal. Aceptamos. De vuelta a la casa, un patrullero nos siguió a distancia. Los vecinos nos vieron llegar con la curiosidad tibia de la tarde. La nana abrió la puerta antes de que tocáramos. Sus ojos preguntaron sin hacer ruido. Le mostramos la bolsa con los papeles, como quien levanta una antorcha en medio del corredor. Sofía pidió sentarse al piano. Supe que necesitaba decir con música lo que todavía no encontraba palabras. Tocó bajo, casi un susurro, hasta que la melodía encontró el corazón de la casa. Daniel llamó a Lucía. No le tembló la voz. Le dijo que necesitaban hablar. Le dijo que no estaba solo. Le dijo que si había algo que confesar, ese era el momento menos cruel para hacerlo. Del otro lado, primero hubo silencio, luego una risa corta, incrédula. Por fin, la frase que yo sabía que llegaría algún día. No sabes con quién te metes. El hilo se cortó, la línea quedó muda. La noche cayó con la rapidez de un telón que no avisa. La custodia tomó posición en la esquina. Jorge instaló una silla junto a la puerta, como si volver a ser guardián le reconectara la fuerza. La nana sirvió sopa espesa. Nadie habló mucho. Cada cual masticó su conciencia con calma para no atragantarse. Cuando Sofía terminó de tocar, vino hacia mí con la serenidad de una reina pequeña. «Abuela», dijo, «mañana necesito volver al barranco. Quiero cerrar la herida donde empezó. No es solo por mí, es por todos». Asentí. Le acaricié el cabello. Le prometí estar a su lado. Daniel besó la coronilla de su hija con un respeto nuevo. Jorge apretó el llavero rojo en su bolsillo como si apretara un corazón prestado. Subimos a dormir temprano. Antes de cerrar mi puerta, miré el pasillo y supe que la casa había cambiado de piel. Ya no éramos tres almas perdidas buscando calor. Éramos un fuego pequeño que sabía para dónde ir. Me acosté y dejé que el cansancio me peinara los pensamientos. Repetí en voz baja lo que había aprendido esos días. Que a veces el amor no es gritar «te quiero», sino sostener la mirada cuando el otro recuerda algo que lo parte, que una niña sin luz en los ojos puede encender la claridad exacta que le falta a una familia, que los nombres pesan y que decirlos en alto es una forma de volver a nacer. Dormí con esa certeza dentro del pecho y con un presentimiento que me mordió el sueño por los bordes. Mañana, cuando bajáramos otra vez al lugar de la caída, el mundo no se quedaría quieto. Habría pasos nuevos en la grava. Habría voces que no esperábamos, y tal vez, solo tal vez, al fin escucharíamos la verdad completa, con su ruido de metal y su luz de amanecer.
El amanecer tenía ese color incierto que se parece al miedo. La niebla cubría los árboles y el barranco dormía bajo un velo blanco. El aire olía a hierro y tierra húmeda, como si el pasado hubiera llovido toda la noche. Bajamos del coche en silencio. Nadie se atrevía a romper el suspiro de la madrugada. Sofía avanzó despacio, guiada por mi mano. El bastón golpeaba el suelo y el eco parecía marcar el pulso del lugar. Daniel, unos pasos detrás, llevaba en el rostro la mezcla de hijo arrepentido y padre resucitado. Jorge vigilaba alrededor con la mirada atenta, cada ruido, cada rama que se movía. «Aquí fue», dije al fin, con la voz apagada. Sofía asintió sin verme. «Sí, el aire suena igual», susurró. Nos detuvimos al borde del guardarraíl nuevo. La pintura metálica reflejaba la luz gris del cielo. Debajo, el vacío se abría como una herida aún tibia. Sofía soltó mi mano y dio un paso adelante. «No me detengan», pidió. «Quiero escucharlo sola». Daniel la miró con un miedo que solo un padre puede sentir. Yo asentí. «Déjala. A veces hay que escuchar el dolor para entenderlo». Ella apoyó las dos manos sobre el metal y cerró los ojos. El viento sopló y el silencio se llenó de voces. No las oíamos nosotros, pero ella sí. «Están aquí», dijo. «Mamá, el agua, el ruido del vidrio, la luz que me cubrió». Su voz se quebró. Y alguien más, una voz de hombre. No fue accidente. Daniel dio un paso, pero ella levantó la mano. «No, papá, déjame seguir». Un segundo después, la escuchamos murmurar otro nombre. «Lucía». El aire se congeló. Daniel palideció. Yo apreté los puños. Sofía giró el rostro hacia nosotros. Ella estaba en la curva. La escuché gritar. «¡Ahora!». «¿Qué?», exclamó Daniel. Su voz, la misma que escuché de niña, la que me decía que callara cuando desperté en el hospital. La verdad cayó sobre nosotros como piedra. Lucía no había sido un daño colateral. Había sido parte. Había comprado silencio, manipulado recuerdos, enterrado el accidente bajo una puerta celeste. Jorge miró el reloj. «Tenemos que irnos. Si esto llega a sus oídos antes de que la policía actúe, no estarán seguros». Pero Sofía no se movió. «Quiero despedirme». Se arrodilló frente al guardarraíl, acarició la tierra y habló con voz tan baja que parecía una oración. «Gracias por no dejarme ir del todo. Gracias por guiarme hasta ella. Gracias por dejar que mi abuela me encontrara». Yo me arrodillé a su lado. Daniel también. Y por un momento, los tres estábamos de nuevo juntos, los tres que habíamos sido separados por el miedo. El sol empezó a filtrarse entre las ramas. La niebla se retiraba como un telón que revela la escena final. En ese instante, escuchamos un motor a lo lejos. Un coche negro. Jorge reaccionó primero. «¡Eschen! ¡A la camioneta, rápido!». Sofía se levantó con mi ayuda, pero Daniel se quedó quieto, mirando el camino. El coche se acercaba y detrás del volante, Lucía. Su rostro estaba tenso, los ojos rojos, el pelo deshecho. Frenó con un chirrido de neumáticos, bajó y nos apuntó con la mirada. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó. Daniel dio un paso adelante, buscando la verdad. Lucía se rió. Era una risa rota, más de miedo que de ironía. «¿Verdad? La verdad te destruyó una vez, Daniel, y te volverá a destruir». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él. «¿Qué te hicimos?». «Nada. Solo me cansé de vivir en la sombra de tu familia», dijo ella con la voz temblando. «Tú solo veías a tu madre, a tu hija muerta, a tu pasado. Yo no existía». «No existías porque no sabías amar», respondí, dando un paso. Lucía me miró con odio. «Tú siempre creíste que eras mejor que todos, pero tú la perdiste. Tú la enterraste con tus mentiras. Yo solo ayudé a cerrar el círculo». «Casi matas a una niña, mi nieta». Lucía dio un paso atrás, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de furia. «No iba a morir», dijo. «Solo quería que desaparecieran, que me dejaran vivir. Domingo debía hacer que pareciera un accidente. Nadie debía salir con vida». El silencio después de esas palabras fue insoportable. Daniel se cubrió la cara. Sofía tembló, pero no lloró. «Dios me escondió de ti», dijo, «y ahora me trajo de vuelta para que te escuche decirlo».
Lucía bajó la mirada, respirando con dificultad. No quise, empezó a decir, pero se detuvo, miró el barranco. Un paso más, y el viento podría llevársela. Lucía, dije, no termines así, pide perdón. Ella me miró, con una mezcla de rabia y cansancio. Perdón no me va a devolver nada, Elvira. Jorge levantó el teléfono y marcó a la policía. Lucía lo vio y entendió. Corrió hacia el coche. Daniel intentó detenerla, pero fue tarde. El motor rugió. Las ruedas giraron, y en un segundo el coche se precipitó hacia el vacío. Un estruendo llenó el aire. El mismo sonido de 4 años atrás. La historia repitiéndose para cerrarse. Sofía gritó, pero su voz no fue de horror. Fue una súplica al cielo. Que encuentre la paz que nosotros encontramos. La policía llegó minutos después. El polvo aún flotaba sobre el barranco. Nadie dijo nada. Solo el viento soplaba entre los árboles, trayendo una calma triste, pero limpia. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Sofía tocó el piano. Daniel la escuchaba con los ojos cerrados. Yo, en silencio, la observaba respirar al compás de las notas. Y supe que, al fin, la oscuridad había terminado. El día siguiente amaneció sin gritos ni motores, solo pájaros. El aire de la casa tenía un olor nuevo, como si alguien hubiese abierto las ventanas del pasado y sacado el polvo a paladas. Caminé descalza hasta la cocina. La loza todavía guardaba el calor de la noche anterior. La tetera recordaba su rutina y el pan, cubierto con un paño, esperaba manos vivas. Encendí el fuego y escuché el primer hervor como quien oye un corazón recuperando el compás. Era la primera mañana en muchos años que no me dolía el pecho al despertar. Sofía bajó con paso leve. La trenza, ahora más suelta, le tocaba el hombro. El bastón golpeó 2 veces y se quedó quieto, obediente. La niña sonrió en dirección a mi respiración. Dijo buenos días con una dulzura que hacía una semana me habría roto. Hoy esa dulzura me cosía las grietas. Le serví leche tibia. Ella acercó la taza a la cara para olerla y después bebió despacio, saboreando el mundo como hacen los que han estado demasiado cerca de perderlo. Daniel apareció detrás, más alto de lo que recordaba, los ojos hinchados por una noche sin sueño, pero claros. Puso una mano en mi hombro y otra sobre la mesa. Dijo mamá con un susurro que no pedía permiso ni disculpas. Era un nombrar sencillo. Lo miré y vi al niño de rodillas frente a su hija, al hombre que había atravesado la sombra para no volver a esconderse. No hubo discursos. Le serví café. Él lo tomó con ambas manos, como si calentarse fuera también un compromiso. La nana entró con el delantal planchado como una bandera de paz. Nos miró uno por uno. No preguntó por el barranco, por la policía, por la mujer que el viento se llevó. Acomodó el pan, cortó queso, dejó un frasco de mermelada y dijo que hoy la casa comería temprano. Su manera de cuidar siempre fue esa: poner sobre la mesa lo imprescindible y no abrir heridas con preguntas. Jorge, puntual, tocó una sola vez el timbre. Traía las novedades de la comisaría, un papel con sellos y un número de expediente. La fiscalía había aceptado protegernos mientras avanzaba la causa. Domingo y su gente estaban bajo vigilancia. El taller, intervenido. El nombre de Lucía, escrito en letras cuadradas, entraría finalmente por una puerta que no se cierra con dinero. Sofía pidió tocar el piano antes de cualquier cosa. Nos sentamos a escucharla. Las notas salieron sin ansiedad. No eran una súplica, tampoco un duelo. Eran un saludo. La melodía se abría como una persiana al sol. Daniel cerró los ojos. Yo los mantuve abiertos para no perder ni un movimiento de esos dedos pequeños que habían aprendido a contar la verdad cuando los adultos se quedaban sin voz. Cuando terminó, vino directo hacia mí. Dijo abuela y me sostuvo la cara con las 2 manos, como si quisiera guardar mi forma en su memoria para siempre. Le dije que ese rostro le pertenecía desde el día en que el mundo la nombró. Ella rió bajito, y la casa, por fin, respondió con un sonido parecido a la felicidad. Esa misma mañana llegaron 2 trabajadoras sociales. Hablaron con la fiscal por teléfono delante de nosotros y nos explicaron el camino: procedimientos, papeles, citaciones, testimonios. Palabras que a veces suenan frías, pero que hoy tenían una música buena, la de poner orden. Sofía escuchó en silencio y cuando le preguntaron si estaba lista para declarar, dijo que sí,
pero solo si yo podía estar al lado. La mayor de las dos, una mujer de pelo cano y ojos francos, le dijo que sí con una sonrisa que parecía un abrigo. Había en su mirada oficio y ternura. La agradecí con un gesto. Aprendí hace tiempo que no todas las batallas se ganan gritando. Algunas se ganan reconociendo a los buenos cuando aparecen. El primer trámite fue confirmar legalmente lo que el destino ya había escrito con fuego. Una prueba de ADN, rápida, limpia, sin drama. Sofía tendió el brazo sin temblar. Daniel también. Yo respiré hondo y apoyé la mano sobre la mesa para no marearme. Esperar 2 días me pareció una eternidad antigua, pero ese plazo tenía sentido. Era la manera de que el papel alcanzara a la sangre. Volvimos a casa con el tiempo a cuestas y lo llenamos de cosas simples. Hicimos sopa, lavamos ropa, abrimos las ventanas, cambiamos sábanas. Saqué de un cajón las fotos que nunca había podido mirar y las dejé sobre la mesa del comedor, al alcance de los dedos de Sofía. Le conté una por una. La que mostraba a Daniel con traje escolar, la del primer diente perdido, la de una playa donde el viento había enredado nuestros nombres. Sofía pasó la yema por los bordes y se fue aprendiendo los contornos como quien aprende un alfabeto nuevo. Dijo, me gusta el olor del papel viejo, y yo asentí con una risa que no conocía de mí. A la tarde, salimos a caminar por el barrio con un policía de civil a distancia. La custodia estaba ahí sin estorbar, como debe ser cuando la ley entiende que el miedo no se cura con ruidos. Sofía quiso ir a la panadería de la esquina, la misma donde el pan cruje como madera buena. Saludó a la dueña por su nombre sin haberlo escuchado nunca antes. Lo adivinó por el modo en que golpeaba el mostrador. La mujer se emocionó. Dijo que la esperaba desde siempre sin saberlo. Nos regaló 2 medialunas tibias. Daniel pagó y dejó una moneda grande en la lata de propinas, con una torpeza preciosa. El barrio nos miró con otros ojos. Ya no había curiosidad, había reconocimiento. Al caer la tarde, Jorge propuso pasar por el Parque de los Álamos. Sofía se sentó en su banco favorito, pidió silencio. Abrió los brazos como quien prueba la dirección del viento y después los dejó caer. Dijo que el mundo se oía limpio. Le pregunté cómo suena el mundo cuando está sucio. Contestó que suena apurado. Ese día no. Ese día sonaba ancho. Nos quedamos largo rato sin palabras. Al volver, Daniel tomó el volante por primera vez desde el accidente de años atrás. Lo vi mirar la ruta con un respeto nuevo, sin apuro ni vergüenza. Sofía le dijo, confío en tus manos. Él sonrió con esa sonrisa chiquita que reaparece cuando el miedo saca el pie del cuello. Condujo bien, condujo mejor que nadie que yo recuerde. Lo miré y pensé que el perdón, cuando llega, no hace ruido, solo ordena el aire. La noche nos encontró cansados de calma. Cené poco y me quedé sola en la cocina recogiendo migas, como quien recoge pedazos de un espejo para armarlo otra vez. Daniel se acercó, secó 2 platos y habló. Me dijo que había amado a Lucía como se ama a veces, sin ver los bordes. Dijo que se había refugiado en esa cueva porque mi dolor le recordaba todos los suyos. Dijo que se había equivocado, que el abandono no es decisión, es deriva, y que ya no quería derivar. No lo consolé con frases hechas. Lo miré con la verdad justa. Le dije que el amor de madre no es impunidad. Le dije que estaba orgullosa de su vuelta a casa, no porque regresaba al pasado, sino porque estaba haciendo un lugar en el presente. Le di un abrazo largo. Se quedó quieto, apoyado en mi hombro, como cuando era pequeño y la fiebre lo encendía. Agradeció en voz baja. Esa gratitud me bastó. Sofía apareció en la puerta y preguntó si podía tocar una canción antes de dormir. Le dijimos que sí. Se sentó y dejó caer las manos. La melodía entró en la casa como una brisa que cambia las cortinas de lado. La nana se asomó desde el pasillo. Jorge apoyó la espalda en el marco. Daniel se sentó en el suelo. Cada quien ocupó su sitio y respiró a tiempo. Cuando Sofía terminó, no aplaudimos. No por falta de celebración, por respeto. Había algo sagrado en ese silencio recién construido. A la mañana siguiente, muy temprano, volvimos a la fiscalía. La funcionaria de traje gris nos recibió con un apretón de manos que parecía sincero. Dijo que el taller ya estaba incautado, que el tal domingo había desaparecido y que había órdenes de captura en curso. Dijo que el apellido de Lucía había aparecido en 2 recibos más, vinculados a reparaciones posteriores en la misma curva,
La misma historia con caras distintas. Dijo que a veces la justicia llega tarde, pero que cuando llega no conviene apartar la cara. Sofía escuchó todo con serenidad. Cuando la invitaron a declarar, me pidió que me sentara a su lado. Le tomé la mano. Ella habló. No se victimizó. No exageró. No bajó la cabeza. Dijo su nombre completo. Dijo la palabra sol. Dijo la voz de su madre cubriéndola. Dijo la manta áspera. Dijo la puerta celeste. Dijo el olor a colonia barata. Dijo L y R, con la precisión de quien no quiere venganza, solo verdad. Salimos a la calle, con el cuerpo flojo y las piernas nuevas. El cielo tenía un azul limpio que recordaba a los veranos antes de que la vida se complicara. En la esquina, un vendedor ambulante ofrecía flores. Sofía eligió 3. Una para su madre, otra para la niña que fue, otra para la mujer que yo estaba aprendiendo a ser de nuevo. Fuimos las 3 flores en un vaso de cristal. Daniel compró pan. Jorge se adelantó para hablar con el patrullero. La nana preparó caldo y cortó fruta. Todo volvió a su lugar como una ciudad después de la tormenta. Esa tarde hice algo que había postergado demasiados años. Abrí el armario del pasillo y saqué la maleta que no había abierto desde el accidente. Dentro, un vestido de bautismo, un muñeco de trapo con una oreja más larga que la otra, cartas que nunca envié, un frasco con arena de aquella playa y un pañuelo bordado con mis iniciales. Sofía se sentó a mi lado y me pidió que le contara el color de cada objeto. Lo hice. Ella escuchó, sonrió, tocó, nombró. Cuando llegó al muñeco, se le escapó un quejido suave. Dijo, huele a casa. Se lo quedó. Yo no reclamé. Era suyo desde antes de que su memoria supiera pronunciarlo. Al caer el sol, Daniel me pidió permiso para dormir en el cuarto de huéspedes. La casa ya no era un refugio de paso, era el lugar desde donde se empieza. Asentí. Le dejé sábanas limpias y una frazada gruesa. Antes de apagar la luz, quiso saber si yo estaba bien. Le dije que sí. No del todo, pero sí. Hay dolores que no se rinden, solo aprenden a caminar con nosotros sin arrastrarnos. Cerré la puerta con cuidado y sentí un orgullo inmenso de los 3, de la niña que había encontrado sus voces, del hombre que había vuelto a poner su mano en la vida, de mí, que a mis 68 años estaba aprendiendo, por fin, a poner límites sin dejar de amar. Dormí poco, pero dormí bien. Soñé con Clara. No lloraba. Me sonreía desde una cocina luminosa y me señalaba hacia una ventana abierta. Desperté con el corazón en calma. Fui al jardín. Las hortensias tenían un violeta espeso. Las hojas brillaban como si alguien las hubiera pulido en la madrugada. Me senté en el escalón y dejé que el sol me calentara la cara. Escuché pasos. Sofía venía descalza, con el bastón bajo el brazo, aprendiendo la textura de la mañana con la planta de los pies. Se sentó a mi lado, pegó el hombro al mío y dijo lo que necesitaba oír. No te preocupes, abuela. Ya no nos van a dejar en ninguna parada. La abracé sin hablar. Oí la puerta abrirse. Daniel se asomó con las tazas de café y una rebanada de pan para cada una. Jorge saludó desde la vereda con su mano de guardián. La nana sacudió el mantel en el patio y el polvo salió volando como si también quisiera empezar otra vida. La casa respiró. Yo respiré con ella. El dolor no se había borrado, pero había cambiado de lugar. Ya no me mandaba. Era apenas un idioma más en mi cuerpo. Uno de esos que se usan para recordar de dónde venimos y a dónde no queremos volver. Esa fue la primera mañana de nuestra nueva vida. Una vida sin mentiras, con papeles en marcha, con música en el piano, con olor a pan. Una vida donde los silencios no asustan, porque están llenos de lo que somos. Una vida donde una mujer mayor puede decir su verdad sin pedir perdón. Donde una niña que no ve con los ojos, ve con un corazón que no se cansa. Donde un hombre que se perdió entre culpas encontró la ruta en la voz de su hija. Y yo, Elvira, que un día fui abandonada en una parada de autobús sin dinero, supe al fin lo que significa volver a casa. No es una dirección, no es una llave. Es la certeza de que, cuando toco la mesa del desayuno, esa madera me reconoce. Es el peso del amor, esta vez bien repartido. Es poder mirar el mundo y decirle, aquí me quedo, aquí cuido, aquí soy. Pasaron semanas antes de que la calma se sintiera verdadera. El tiempo, cuando deja de doler, se mueve distinto. Las mañanas ya no eran heridas abiertas,
sino páginas limpias donde el sol escribía despacio. La fiscalía avanzó rápido. Domingo fue capturado en un taller del norte. Tenía papeles falsos, cuentas escondidas y miedo en los ojos. Su declaración fue una marea de nombres, favores y dinero, entre ellos el de Lucía Ramírez, mi antigua nuera, esposa de Daniel. La misma mujer que por celos y poder pagó para enterrar la verdad junto a un coche y una niña. No hubo necesidad de buscar su cuerpo. El barranco había guardado silencio, pero no olvido. La policía encontró restos del coche, fragmentos de vidrio y una alianza. Dentro, el nombre de Daniel grabado junto al suyo. Ese hallazgo cerró el expediente y abrió el alma. Daniel declaró primero. Su voz tembló al principio, pero luego se sostuvo. Contó cómo se había perdido en el dolor, cómo el miedo lo había convertido en sombra, cómo permitió que otros hablaran por él. Cuando dijo, «Me escondí de mi madre porque me recordaba quién era», la sala entera se quedó quieta. Sofía lo escuchaba desde mi regazo, con la mano sobre la mía. Sus dedos se movían al ritmo de su respiración, marcando cada palabra como si fuera un compás. Luego fue mi turno. No hablé de rencor ni de venganza. Solo dije lo que la vida me enseñó, que el amor, cuando no tiene límites, se convierte en jaula, que la verdad, cuando se entierra, termina creciendo como raíz entre las piedras, y que a veces las madres también necesitamos perdón. La fiscal me miró con respeto. La jueza sintió. Y por primera vez en 4 años, sentí que la justicia no era un edificio, sino una forma de respirar sin miedo. Esa noche, la casa se llenó de vecinos, no para chismear, sino para acompañar. Trajeron pan, flores y abrazos. Sofía tocó una melodía nueva en el piano. No era la canción del dolor, era la del comienzo. Daniel, sentado junto a la ventana, la miraba sin parpadear. Yo lo observaba y veía en él a mi esposo, al hombre que amé y que me enseñó que la vida se reconstruye con manos temblorosas. Sofía terminó su pieza con una nota larga, brillante, que pareció quedarse flotando sobre todos nosotros. Y entonces habló. «Quiero que todo el mundo sepa que no estoy ciega», dijo sonriendo. «Solo miro distinto». Las risas llenaron la sala. Era la primera vez que reíamos sin miedo a rompernos. Unos días después, recibimos el sobre con los resultados de ADN. No lo abrí yo. Lo hizo Sofía, con los dedos temblando sobre el papel. Daniel la observaba, respirando hondo. Dentro, una frase corta. Coincidencia genética, 99,97%. Ella levantó la cabeza y sonrió. «Siempre lo supe, abuela». La abracé con tanta fuerza que sentí el corazón volver a su sitio. Daniel nos rodeó con los brazos y por primera vez éramos los 3 de nuevo, abuela, padre e hija. No como antes, sino mejores. Esa tarde fuimos al cementerio, al rincón donde descansaba Clara. Sofía llevó las 3 flores que había comprado, una blanca, una amarilla y una violeta. Las puso sobre la lápida con una ternura que no se puede enseñar. «Gracias por salvarme», susurró. «Prometo vivir por las 2». Daniel lloró en silencio. Yo me quedé atrás, mirando el cielo. Las nubes se movían lentas, y por un momento creí ver un destello de sol entre ellas. Ese fue el regalo de Clara. Dejarnos vivos, dejarnos juntos. Esa noche, mientras Sofía dormía, Daniel me encontró en el jardín. Se sentó a mi lado, con una taza de té. «¿Sabes qué fue lo más difícil, mamá?», preguntó. «¿Qué?». «Perdonarme», le tomé la mano. «El perdón no se pide ni se da, se construye», le respondí. «Y tú ya empezaste a hacerlo». Se quedó callado un rato, luego me miró con una sonrisa cansada. «Gracias por no soltarme, aunque yo te solté». «Eso hacen las madres, hijo», dije. «Sostener incluso cuando duele». Nos quedamos así, mirando las estrellas. El viento traía olor a pan recién hecho del barrio, el mismo que conocí cuando la vida aún era simple. Y por primera vez no tuve miedo del mañana. A medianoche, Sofía despertó y vino a mi cuarto. «No podía dormir», dijo. «¿Tuviste una pesadilla?». «No». Soñé con una parada de autobús. Había una mujer llorando y una niña que le decía, «Finja ser mi abuela». Sonreí. «Eso no fue un sueño, mi amor. Fue el principio de todo». Sofía se metió en mi cama, se acurrucó contra mi pecho y susurró. «Entonces fue el cielo el que me trajo hasta ti». Y así, abrazadas, dejamos que la noche se cerrara sobre nosotras como un manto suave. El pasado, por fin, había dejado de doler. Escribo esto un año después,
sentada en la misma mesa donde una vez lloré en silencio para no asustar a nadie. El mantel ya no tiene manchas de tristeza, solo migas de pan y restos de mermelada. La casa huele a café y a madera tibia. A veces la felicidad suena como una cuchara golpeando el borde de una taza. Mi nombre sigue siendo Elvira. Tengo 69 años y aprendí a nombrarme sin pedir permiso. La justicia caminó con sus zapatos de plomo, pero llegó. Domingo y los suyos perdieron el taller y la impunidad. El expediente ya no es una sombra en mi pared, es un libro cerrado en un estante alto. Lo dejo allí para recordar que el miedo también caduca. Daniel volvió a trabajar. No en lo de antes, no en aquello que lo hacía correr sin darse cuenta de que no llegaba a ninguna parte. Ahora enseña a manejar a jóvenes que recién aprenden. Les habla con paciencia, les enseña a frenar a tiempo y a no confiarse en las curvas. Cuando vuelve en la tarde, trae olor a calle y a promesa. Hay días en que lo miro desde la ventana y creo ver al niño que me pedía una moneda para comprar figuritas. Le digo que estoy orgullosa. Él baja la cabeza y sonríe con esa timidez que el tiempo no le quitó. Sofía creció como crecen las plantas que por fin encontraron sol. Toca en un pequeño coro de la ciudad. No hay focos grandes ni aplausos que duelan. Hay manos tibias, silencios atentos y una fila de sillas ocupadas por gente que llega con los ojos cansados y se va con los hombros livianos. Mi nieta me pide que me siente siempre en la tercera fila, la del borde, para que pueda escucharla respirar entre nota y nota. A veces, cuando toca su melodía más antigua, la que aprendió de oír mi voz y no mis palabras, la sala entera huele a lluvia y a pan. Jorge sigue viniendo cada mañana a tomar mate en el patio. Dice que ya no es necesario, que la custodia acabó, que el barrio volvió a ser barrio. Yo le sirvo igual porque algunas fidelidades también son desayuno. La nana se jubiló de preocuparse por todos y ahora se dedica a bordar nombres en servilletas. Me regaló una con la palabra hogar escrita en hilo dorado. La uso poco, no quiero gastarla. Hay símbolos que conviene dejar intactos para que protejan. Volví a la parada de autobús donde todo empezó. No fui sola, fui con Sofía y con una bolsa de pan. Nos sentamos en el banco frío y escuchamos la tarde sin apuro. Los coches pasaban con el ruido exacto de quienes no sospechan que una vida puede cambiar a 2 metros de sus ruedas. Una mujer esperaba de pie, con cara de haber corrido demasiado. Le ofrecimos pan y conversación. No le pregunté su historia. Aprendí que la dignidad tiene oídos finos. Ella aceptó en silencio y se sentó un minuto a nuestro lado. Cuando el autobús llegó, subió sin mirarnos. Pero antes de que se cerrara la puerta, nos dijo gracias con una voz que tenía sal y alivio. Me bastó. Abrí un pequeño taller los sábados. No enseño piano ni repostería. Enseño lo que a mí me faltó aprender a tiempo, a poner límites sin romper el amor. Vienen mujeres con el ceño apretado, hombres que dicen no saber llorar, chicas que se sienten demasiado y otras que no se sienten nada. Hablamos de esas cosas que no se escriben en diplomas. Les cuento que una vez confundí dar con desaparecer, cuidar con quedarme sin voz, aguantar con amar. Les digo que no hace falta pasar por un barranco para entender que el alma también frena si uno se lo pide. Al final, siempre cantamos bajito. No es un coro, es una forma de ordenar el aire. Daniel y yo visitamos a Clara cada mes. Llevamos 3 flores. Sofía se arrodilla y cuenta en voz alta los pasos que hay desde el portón hasta la lápida. Dice que así el dolor no la sorprende. La primera vez que la escuché anunciar esos pasos, quise detenerla. Después entendí que no contaba metros, contaba coraje. Yo limpio la piedra. Daniel deja una moneda bajo el florero porque así lo hacía su abuelo y la tradición, cuando no pesa, acompaña. Luego nos tomamos de la mano y nos quedamos un rato sin decir nada. Vuelvo siempre con la sensación de haber aprendido una lección que no aparece en los libros. A veces el amor que se fue es el que nos sostiene cuando el que queda se cansa. La ciudad nos devolvió su rutina. Los vecinos saludan sin curiosear. La panadera guarda una medialuna tibia para Sofía, como quien guarda una carta que sabe a quién pertenece. Algunas tardes, cuando el viento trae ese olor a colonia barata que alguna vez me heló la espalda, cierro la ventana y respiro hondo. Ya no me paraliza. El miedo se volvió un animal pequeño, doméstico. Me sigue, pero no manda. Si insiste, toco la madera de la mesa, escucho el piano en la habitación de al lado y me digo despacio que llegamos. No romantizo la herida,
No digo que todo pasa y que el tiempo se lo lleva. Aprendí que hay dolores que solo cambian de sitio, que el perdón no borra, acomoda, que uno puede volver a reír con la misma boca que gritó, que un día cualquiera, en una tarde cualquiera, una niña ciega puede leerte el mundo con la precisión de un reloj bueno y devolverte a ti misma sin pedirte nada a cambio. Si cierro los ojos y repito el hilo de mi vida, veo 3 escenas que se sostienen como columnas. Una discusión trivial que mostró lo que estaba roto mucho antes. Una parada de autobús que parecía un fin y era un puente. Una voz pequeña diciendo, finja ser mi abuela, y un conductor que abría una puerta sin saber que estaba abriendo un destino. Lo demás fue coraje, torpeza, errores, manos, papeles, música. Lo demás fue aprender a respirar entre golpe y golpe hasta que el aire volvió a quedarse. Sofía dice que no estoy vieja, que soy ancha. Me lo dijo un día en que me quejé del cuerpo cansado. Ser ancha es poder alojar. Alojé a mi hijo cuando se quebró, a mi nieta cuando la verdad la desbordó, a mi propia niña cuando necesitó que la defendiera por fin. También alojé el enojo y la vergüenza. Pero les cobré alquiler. Ya no viven gratis en mí. Si alguna vez pasan por mi calle y escuchan un piano que no se luce, entren. La puerta está casi siempre abierta. Puede que estemos tomando café, puede que estemos en silencio, puede que una vecina esté aprendiendo a decir que no. Puede también que alguien necesite una mentira piadosa que lo salve por un minuto. Yo la diré si es para que encuentre la verdad sin sangrar. Porque entendí que proteger no es esconder, es preparar. El mundo no es justo, pero a veces se alinea. No cuando castigamos perfecto, sino cuando decidimos no repetir la crueldad que nos hicieron. Yo no deseé la caída de nadie, deseé que parara el empuje. Y paró, tal vez por la ley, tal vez por la música, tal vez porque nos atrevimos a decir los nombres completos con la frente en alto. Hoy cierro esta historia como se cierra una ventana antes de que empiece la lluvia. No para aislarme, para escucharla mejor. Si le sirve a alguien, si a otra mujer le alcanza como cuerda cuando la curva se le venga encima, habrá valido la pena contarla. Yo, Elvira, me encontré a mí misma en la voz de una niña que veía con el corazón. Y desde entonces, cuando alguien me pregunta qué aprendí, respondo sin temblar, amar no es desaparecer. Y ahora te pregunto a ti que me has escuchado hasta el final. Cuando la verdad llega sin pedir permiso y duele donde más importa, ¿tú habrías perdonado?